Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Nada, probar el audio y el video. ¿La presentación se ve también? Bueno, muy bien, entonces ayer nos quedamos en esto, ¿verdad? Esto ya lo vimos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La vejiga. Veamos que esta era una imagen de la próstata, ¿verdad? Que es un lóbulo intravesical, le llamamos nosotros. Parte de la próstata está invadiendo la vejiga. Estos contamos que eran los jets. Y que estas masas es importante usar todas las características del ultrasonido para poder diferenciar entre una masa probablemente benigna, probablemente maligna, o incluso de un lito, una imagen como un lito o un cuerpo extraño en dado caso. A ver, Víctor Guevara, a ver si me puedes decir qué opciones teníamos para diferenciar entre una y otra, cómo podemos diferenciar, por ejemplo, si yo tengo dudas de esta bola, ¿qué me puede ayudar a diferenciar si es benigna, maligna, o una piedra? ¿Qué platicamos ayer? Los bordes, ¿no? Bordes. ¿Estos bordes qué son? Benignos, malignos, piedra. Pues son, son benignos, ¿no? Bueno, los bordes no tanto. Los bordes esta imagen igualita nos puede ser una próstata, un tumor vesical. Pero ayer mencionas algunas de las herramientas del ultrasonido que nos es útil para diferenciar estas dos opciones. ¿Cuál? El Doppler. A ver, ¿no te escucho bien? Era el Doppler y la movilidad, ¿no? El Doppler, efectivamente el Doppler. Acuérdense, un tumor, le ponen ustedes Doppler y esta parte va a empezar así como esto de aquí, como los jets, así se va a ver rojo, azul. El caso es que se va a ver que hay flujo de sangre en esta parte. Ahorita vamos a ver el testículo que va a haber flujo alrededor de la lesión y esto va a indicar datos de probable malignidad. Si ustedes no encuentran flujo, lo más seguro es que sea otra cosa. Puede ser un pólipo, puede ser un lóbulo de la próstata, una piedra. Y la diferencia entre la piedra y la próstata, ¿qué habíamos dicho? La movilidad. ¿Qué lo mencionaron? ¿Es que? La movilidad que podía llegar a tener. Una piedra, por ejemplo, no está unida a nada. Si ustedes mueven al paciente, lo ponen de lado, la piedra la van a ver aquí y si mueven la imagen y si se mueve el paciente, pues la piedra va a girar hacia un lado. Entonces, esas herramientas son útiles. En el caso del ultrasonido, esas ventajas te da, porque en la tomografía pues, no puedes hacer eso en el momento. En una placa y en el ultrasonido, en ese momento estás moviendo al paciente o le estás cambiando las características y estás obteniendo más datos. ¿Vale? Entonces aquí habíamos visto esta, a ver quién será buena. Flor López. A ver, Flor, dime aquí, ¿qué ves en este ultrasonido que logras identificar? Bueno, ahí dice de qué órgano es, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Primero, vejiga. Lo primero que tienes que saber, ¿qué estamos viendo? ¿Qué órgano? Entonces aquí aquí está marcado que es la vejiga. Entonces, ¿qué datos puedes tener aquí? ¿Qué te llama la atención y qué puede ser? Te voy a dar, por ejemplo, esto que está aquí marcado. ¿Esto es normal o no es normal? Flor, activa tu micrófono. Eso no es normal. ¿O pasas? Como la baraja. ¿Pasas? A ver, ¿quién más? ¿Quién quiere participar? ¿Alguien que tenga alguna idea de lo que platicamos? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Mandé? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué datos ves en estas imágenes? Y aquí, específicamente para ayudarles un poco, esto que está marcado aquí con las cruces, o esto que estoy señalando con el cursor, ¿qué corresponde y qué llama la atención?
algo. Bueno, esta es la pared de la vejiga. Ayer vimos unas imágenes donde la pared, aquí por ejemplo, o acá, aquí miren, estas flechitas están marcando la pared que está pues relativamente delgada, por así decirlo. Acá no se alcanza a ver la pared o muy leve. Y si vemos acá, me llama la atención que esto está muy grueso, ¿sí? Esta es la pared de la vejiga. En vejigas de mucho esfuerzo, en las que hacen mucho esfuerzo para orinar a los pacientes con hiperplasia, con estenosis, hacen un engrosamiento de la pared. Ahora, el engrosamiento de la pared puede ser normal si la vejiga no está llena. Si la vejiga está vacía o con muy poca orina, como a lo mejor es el caso, la pared se va a engrosar, se va a ver gruesa. Como les dije, cuando la vejiga está vacía, se pliega y esa pared se va a ver gruesa. Cuando una vejiga se distiende, la pared se hace muy delgadita. Y eso es importante por lo que les comentaba. Yo, por ejemplo, hago una cirugía y reseco un tumor y tengo la vejiga llena y yo le doy un llegue, por así decirlo, la voy a perforar muy fácil. Y si la tengo semi vacía, pues la pared se hace más gruesa, entonces si yo alcanzo a cortar un poco, no la voy a perforar. Entonces esto se puede ver en el ultrasonido. Si ustedes mandan a alguien a un ultrasonido, estos se los van a reportar como una cistitis crónica, o sea, como un engrosamiento de la pared. Aquí lo que nos llama la atención es que, por ejemplo, esta parte de la pared está gruesa, pero se ve diferente a esto. Entonces esto probablemente pudiera ser un tumor, probablemente, no lo sabemos. En este caso, con estas imágenes no lo sabemos, pero bueno, nos llama la atención este engrosamiento focal, se llama, o sea, un engrosamiento de una parte de la pared más que de otras. Y veíamos ayer esta imagen que les dije que la vieran y trataran de checarla. ¿Qué significa esto? Opciones una piedra, opciones un tumor, opciones un quiste, opciones un divertículo. A ver, ¿alguien? Pues es que se ve como si fuera un anillo, no sería como... ¿Dónde? Se ve como si fuera como un anillo, no sería Un como un anillo. cistele. Bueno, ¿qué puede ser? ¿Un anillo, un cuerpo extraño? ¿Un anillo que se haya metido a la vejiga? No, o sea, a lo que me refiero es de que no se ve toda una masa sólida, según yo. Ah, ok, sí, bueno. Entonces, ¿Un quiste? ajá, Contenido, o sea, la periferia sí es hiperecoica y el centro es anecoico o hipoecoico, ¿no? Y entonces, opciones, ¿Quiste? un quiste es una opción. Si estuviera, por ejemplo, en el riñón y vieran esta imagen, pues sería un quiste simple, lo más probable. Es un divertículo. Otra opción podría ser un divertículo, aunque el divertículo sería de la pared hacia afuera. O sea, verían un chipote acá, como que la orina se metiera a una extensión de la pared. Pero sí, o sea, esas opciones son las más probables. No tiene la forma de un tumor, no tiene la forma de una próstata. Esta es una sonda, es el globo de la sonda. Por eso se ve así. Es una imagen, es una pregunta capciosa y también porque esto ustedes lo van a ver en imágenes y si no saben o les enseñan nada más a alguien, mira esta imagen, ¿qué piensas? Lo primero que tienen que pensar es que es una sonda que tiene ahí adentro. Pero bueno, en otros órganos sí así se ven los quistes, efectivamente. En la vejiga, pues ahí no habría un quiste porque está nadando, está volando, está en el centro, entonces ahí no. Ahora, en otro órgano donde es muy importante el ultrasonido es en el testículo. El testículo está muy accesible a la palpación, habíamos platicado en la exploración física, es superficial, entonces nosotros obtenemos mucha información a la inspección, a la palpación, y lógicamente la mejor forma de evaluarlo es con un ultrasonido. Este ultrasonido nos da muchísima información y nos da una precisión muy importante pues lo más importante es descartar tumores, ¿no? Entonces, la ventaja de su acceso, de la situación donde está, nos favorece a poderlo explorar muy bien y revisarlo. Este es un testículo normal, vean, es regular, la pared es delgada, el contenido es también, este se llama isoecoico, o sea, aquí es un tejido blando y este también, debe ser homogéneo, ¿sale? Todo el testículo, el parénquima del testículo se ve igual. Entonces esto sería un testículo normal. Esto que está aquí, la flecha, es el epidídimo, esta es la cabeza del epidídimo. Entonces aquí podemos ver características.
aquí también es importante el flujo, el Doppler para obtener flujo. Entonces esta es la señal que se obtiene. Aquí le pones tú el cursor y ves aquí si hay un vaso, pues aquí te va a representar que tiene flujo. Va a empezar a escucharse el flujo. Son los vasos, estos serían los vasos del plexo pampiniforme. Esto es lo que nosotros valoramos en los casos de varicocele, o cuando nosotros creemos que hay una torsión testicular. Cuando el paciente tiene una torsión testicular es una urgencia urológica, es de las urgencias urológicas que existen. Tenemos cierto tiempo para recuperar ese testículo, si no se necrosa, se isquemiza y se muere. Entonces tenemos 6 horas más o menos desde que empieza el dolor súbito para salvar ese testículo. Entonces, si hay tiempo y si la clínica no es muy clara, lo que hacemos es un ultrasonido. Este es el cordón y nosotros vemos que tiene flujo. Si vemos un testículo que tengamos duda de una torsión testicular y vemos que tiene este flujo, pues lo normal es que no sea una torsión, ¿verdad? Ya ahí hay diferenciales con una orquetinitis y demás. Entonces aquí tienen que saber que la torsión testicular es importante, por eso hay que explorar a los pacientes. Un paciente que inicia con dolor súbito en el testículo de un lado, ven una asimetría, que está muy elevado ese testículo, muy probablemente sea una torsión y hay que actuar rápido. También si a usted les llega de médicos generales, tienen que enviarlo rápidamente, no enviarlo a un ultrasonido. Si hay tiempo y no es muy claro, pues sí, pero lo ideal es que lo manden a un servicio de urgencias o a un urólogo directamente para que se haga esto y no se pierda tiempo, que en este caso es muy valioso. Este es el caso, por ejemplo, así se verían normalmente los tumores. Esta es una imagen hipoecoica, bien delimitada, circunferenciada, en el parénquima del testículo. Entonces así se vería un tumor. Hay varios tumores, hay unos tumores que se necrotizan, ya no tienen flujo, pero se ve así, ¿no? O se abscedan, se parece un absceso. Entonces esto podría ser un absceso también, un absceso por alguna situación, o puede ser un tumor. ¿Cuál es la forma de diferenciarlo? Otra vez con el Doppler. Si yo le pongo flujo y esto tiene flujo, lo más seguro es que sea un tumor. Si le pongo el flujo y no presenta nada, lo más seguro es que sea un absceso, o en dado caso, un tumor abscedado ya. ¿Vale? Pero bueno, lo normal es que se presente con flujo para diferenciar uno u otro. Entonces aquí también es muy importante el ultrasonido, a diferencia de la tomografía, por ejemplo. El ultrasonido nos da el flujo y eso nos ayuda mucho. Y esto se vería un tumor en un testículo ya después de resecarlo. Hacemos un corte y así se vería en esta parte del testículo. Sería el tumor. ¿Vale? Otras masas en testículo igual, mira. Aquí nosotros tenemos esta masa, un poco hipoecoica con respecto al demás parénquima, delimitada, circunferencial, y aquí está la muestra, le ponemos flujo, y esta imagen tiene mucho flujo, a diferencia de la periferia, ¿no? O de alrededor. Entonces este flujo nos quiere dar a entender que, o nos muestra que esta masa lo más probable es que sea un tumor. Entonces, recuérdense las herramientas del ultrasonido, las ventajas que tiene. En ocasiones también se puede usar el ultrasonido para observar características de la estenosis. Aquí vemos en el lado derecho una uretrografía. Aquí vemos cómo se ve una estenosis. Si nosotros no tuviéramos este medio y en nuestro consultorio tuviéramos un ultrasonido, en teoría le ponemos gel en la uretra y podríamos alcanzar a ver esto. Tenemos que rastrear la uretra y ver esta zona donde se hace más angosta. Entonces esto es una estenosis vista en un ultrasonido. No, la verdad es que normalmente no se hace, es raro los lugares donde pueden llegar a hacerlo. El técnico o la persona tiene la capacidad para hacerlo, o el entrenamiento, el adiestramiento. Pero bueno, esta es la forma en la que también nos serviría un ultrasonido. Ahora vamos a pasar con la tomografía. La tomografía pues, es ahorita nuestra herramienta más importante. Esta ya reemplazó al urograma excretor para piedras, para tumores. Todavía, como les dije, se sigue usando lo demás, pero ahorita ya la tomografía es lo más común. ¿Por qué? Porque ya es más barata, ya es más accesible, en muchos lugares ya se tiene. Antes solo en las grandes ciudades o en los hospitales grandes se tenía, ahorita ya es común encontrarla casi en todos los hospitales. Lógicamente en centros de salud no hay, y lugares así, ¿no? Pero sí, y los precios y demás ya están un poco más accesibles. Ahora hay tomografía simple y tomografía contrastada, perdón.
Antes eran tomografía axial computada, antes nosotros le llamábamos la TAC, así abreviábamos, ahora ya no es TAC, ahora es TC, tomografía computada, ya le quitaron lo axial. ¿Por qué? Porque axial, este corte es axial, pero ahorita ya los cortes son múltiples, entonces ya no le llaman TAC, sino tomografía computada. Entonces la tomografía puede ser simple o contrastada. La simple nos sirve en algunos casos y muchas veces tenemos que llegar a la fase completa. Entonces la simple, ¿en qué caso nos va a servir? Normalmente para quistes simples, para piedras sí nos va a servir porque normalmente esas sí las puedes delimitar. Hay ocasiones en las que la simple también nos llega a generar dudas de si la piedra está dentro del uréter o es una calcificación como los que vimos en la radiografía de flebolitos. Hay veces que más a la altura de la pelvis o por los ilíacos nos genera dudas de si está dentro o está fuera del uréter, si seguimos el trayecto. Entonces, para esos casos, lo ideal es hacer una urotomografía o una tomografía contrastada con fase de eliminación. Estas tomografías contrastadas son 4 fases: es la simple, la venosa, la arterial y la de eliminación. Entonces, estas tomografías o la urotomografía como tal debería de comprender estas 4 fases. Aquí, por ejemplo, esta sería una fase arterial. Aquí ya el contraste está en el riñón. Ese sería el urograma cuando ya el riñón captó el contraste, se vería así el riñón blanco igual que acá. ¿Sale? Los riñones blancos, y aquí estamos viendo la aorta. Entonces está pintada la aorta, quiere decir que aquí ya está la fase arterial. ¿Sale? Les había comentado que es muy importante conocer la anatomía. Aquí están marcadas algunas estructuras para que ustedes puedan describir una tomografía e interpretarla. Deben de conocer anatomía para ver los órganos que están alrededor. Entonces, a ver ahí, ¿quién quiere participar? ¿Quién es bueno en radiología, en anatomía? A ver, ¿quién es el bueno? A ver, normalmente las mujeres son buenas para la anatomía. ¿Nadie? ¿Un nombre? A ver, Pablo Correa, ¿estás ahí o nada más está la foto? Bien, Pablo, ¿ves la imagen? ¿O estás en algún celular? Ok, vamos a ver, Pablo. A ver, ¿qué ves aquí en la imagen de la izquierda? ¿Alguna estructura que te llame la atención? Dime la letra y dime qué órgano sería. A ver, un poco más tu audio, acércate más. ¿Parece qué? El vaso. Sí, en inglés. Y está de lado, este es el lado derecho, acuérdense, este es el lado izquierdo. Es la S, el vaso, muy bien. Uno menos. Esta, la P. Páncreas, muy bien. ¿Qué más? Esto, ¿qué es lo más característico? El hígado, muy bien. Esta. Pues lo más debe ser la vena cava. ¿La A? Ok. ¿Y qué más? Aquí del lado derecho, ¿qué más vemos? La C. ¿Qué, perdón? Aire y alrededor. La C es de colon. Y aquí, Testícula. la vesícula, efectivamente. Vesícula biliar. Y aquí la D. La D es de duodeno.
Digo, esto a ustedes a lo mejor no les, ahorita no les llama la atención tanto, pero nosotros en una cirugía de riñón, por ejemplo, pues tenemos que conocer todas esas estructuras. Porque nosotros vamos a ligar el hilio renal, las venas, la arteria, el uréter, pero tenemos que saber que ahí está el duodeno, por ejemplo, o el páncreas, para que no nos lo vayamos a dañar. Entonces, es importante conocer todas las estructuras. Como les digo, la anatomía pues, es la base, al final de cuentas, para que ustedes puedan interpretar los riñones, digo, las tomografías, perdón. Entonces, este es un corte más inferior y vemos lo mismo, los riñones. Estos son, pues, el hilio renal de cada lado, la pelvis renal, ¿vale? Por ejemplo, del lado izquierdo pues, está un poquito más dilatada que la derecha, o más ectásica, o puede ser una pelvis extrarrenal, o sea, se dan cuenta aquí la pelvis está fuera de lo que es el riñón. Vemos la aorta, la cava, pues igual, duodeno, páncreas, ¿sale? Colon descendente, colon ascendente. Entonces, aquí vamos bajando. Y estos, ¿qué serían estos? ¿Este qué es? ¿Esto qué sería? ¿Y esto que está pintado qué sería? Los ¿Alguien? músculos y las arterias. Ah, perdón. Los músculos y aparte, en la parte anterior, los puntitos que se ven ahí son arterias. Bueno, aquí ya sería una fase de eliminación. Entonces, lo más probable... Uretres. Bueno, esto es que estos son los músculos psoas. Son paravertebrales, psoas, y acuérdense, el uréter pasa adelante de ellos. Esta es una fase de eliminación, entonces aquí podemos identificar. Hay veces, si no tiene contraste, pues a veces no sabemos, como dices tú, si es un vaso o el uréter. Aquí probablemente es el uréter. Y por ejemplo aquí podríamos ver una piedra, a veces se ve aquí borrado y se ve un halo alrededor y ese es un signo de una piedra en el uréter. Aquí ya en la de acá a la derecha pues ya está aquí la vejiga. ¿Vale? Aquí una vez más la vejiga, distendida, muy distendida, aquí empieza a llegar el contraste apenas y aquí es la parte donde llegan los ureteros a la vejiga, la inserción de los ureteros a la vejiga. Serían los meatos ureterales. Y ya aquí en una corte más inferior, aquí está la sínfisis del pubis y esta parte sería la próstata. Y aquí la R de, ¿qué sería? ¿La R de? Recto. Por eso el tacto rectal, tacto próstata. Entonces ese nivel ya está. Entonces, en una tomografía simple, miren, aquí estamos viendo cómo a este nivel, por ejemplo, que ya aquí vemos el sacro, es un nivel pélvico. Esta imagen, pues no sabríamos si es uréter, vaso, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, esta si fuera una tomografía simple, las cuatro, que al parecer así es, pues la piedra se vería así, miren, como en el lado aquí de la derecha inferior. La piedra se vería, hay que checar que no sea contrastada, ¿verdad? Si es, ustedes checan esta tomografía simple y ven esta imagen, son diferentes cortes, va bajando, y entonces aquí en este trayecto, aquí se ve el uréter dilatado, como aquí está tapado, el uréter hacia arriba proximal está más ancho de lo normal, entonces vamos siguiendo este uréter, normalmente en cortes axiales, lo vamos bajando poco a poco, por eso es importante muchas veces tener el estudio completo en un disco o en una computadora, no las placas nada más, vamos bajando, siguiendo esta imagen, hasta que llegamos a un sitio donde está una imagen blanca y ahí estaría tapada con una piedra ese uréter. Pero a veces es difícil saber si está dentro o fuera del uréter y es cuando nos sirve el contraste. Aquí otra vez una fase simple. Y aquí, por ejemplo, ya estamos viendo la fase arterial. La aorta, estas serían las arterias renales. Aquí la corteza es la que está captando ahorita el contraste. Todavía no sale el contraste por el sistema colector. Aquí está la cava. Y ahorita vamos a ver en otras fases. Aquí ya está la fase venosa. Entonces ya prácticamente todo el riñón está blanco, está lleno de contraste. Aquí las pirámides, miren. Y estas serían las venas renales. Y aquí ya están pintando las venas. Hace rato en la otra eran solo arterias, aquí ya empiezan las venas. Y esta es una fase de eliminación. Aquí ya estamos viendo la pelvis renal llena de orina con contraste. Aquí la pelvis renal no tiene contraste todavía.
En la fase de eliminación, que es la última y es la más tardía, tenemos que ver cómo el contraste va por todo el uréter, todo el sistema urinario, colector principalmente. Aquí nuevamente, fase simple, esta fase, ¿qué fase es? ¿Qué fase sería la de la derecha? ¿Qué está pintado acá? Es la fase contrastada. ¿Eh? Anterior. Bueno, esta es la aorta, entonces y está pintada la corteza o el parénquima, mejor dicho, cortical, entonces sería una fase arterial. Aquí ya está pintado todo el riñón y ya empieza a pintar, aunque no se ve tanto como en la otra, pero ya se pinta la cava. Esta sería la venosa y aquí ya sería la de eliminación, ¿vale? El contraste ya está en la pelvis renal y aquí va a bajar por el ureter. La tomografía nos permite muchas herramientas también, como estas son reconstrucciones en otros cortes. Entonces aquí si nosotros el estudio que vimos en la anterior lo reconstruimos, pues nos va a dar estas imágenes ya. Pues al final a veces son, pues si no sabes mucho, son más útiles, ¿verdad? Porque se ve más bonito y aquí como que no hay mucha duda. ¿Dónde está el parénquima renal? ¿Dónde están los sistemas colectores? ¿Dónde está la pelvis? ¿Cómo va el ureter? Esto tú en una computadora lo puedes girar y lo puedes ver en todos los planos, las U, por abajo, por arriba. Entonces esto es anatomía en axial, igual, también un poquito reconstruido. Lo que habíamos visto en las otras placas, la aorta, las arterias renales. Hay veces que las arterias se bifurcan antes y ya tienen arterias accesorias, arterias polares. Nosotros tenemos que definir bien, cuando vamos a hacer una cirugía de riñón, a nosotros nos sirve mucho hacer una angiotomografía o la tomografía completa que habíamos comentado para ver la anatomía y ver cuántas venas o cuántas arterias tiene, que no nos vaya a salir otra arteria por ahí, que no vaya a haber una anormalidad en la anatomía y que la vena esté por atrás de la arteria o alguna situación de ese tipo. Entonces, todo esto es muy, muy útil para nosotros en caso de una cirugía, por ejemplo. ¿Vale? Ver bien la anatomía, incluso la anatomía de los vasos. Entonces, algunos ejemplos de enfermedades que cómo se ven en una tomografía. Estos, le estoy poniendo la reconstrucción, por así decirlo, ya en planos coronales y sagittales. Aquí, por ejemplo, vemos la vejiga. Este ya tiene contraste, lógicamente. Y aquí se vería así un tumor. Este es un tumor de la vejiga, está en la cúpula. Aquí en otro corte, en ese mismo tumor. Y este tumor, ¿cómo nosotros diferenciamos que es un tumor o es benigno? Porque al ponerle contraste, los tumores van a realzarse. En la tomografía se realza, tiene realce con el medio de contraste. En una simple se ve igual, y le pones contraste y se delimita, se pone más blanco, por así decirlo. Capta el contraste y se ve más blanco. Entonces, ustedes miden unidades Hounsfield, que son las unidades que mide la tomografía, y va a aumentar de la simple a la contrastada, va a aumentar más de 20 unidades Hounsfield, ¿vale? Entonces, eso es como se vería un tumor. Entonces, en el ultrasonido, pues nos sirve el Doppler. En la tomografía, la forma de diferenciar es con contraste, y tenemos que ver que capte, que esa imagen que no sabemos si es benigna o maligna, capte el contraste, ¿vale? Entonces, esto sería un tumor de vejiga. Así se vería un tumor de vejiga o dos diferentes tumores de vejiga con la cistoscopía, con una cámara. Así se vería dentro de la vejiga un tumor, y aquí se vería otro. Esta es la forma en la que nosotros vemos los tumores. También nos puede servir, por ejemplo, para un absceso prostático. Este es un caso medio raro, un paciente con una inmunodeficiencia extraña e hizo esta colección. Esta es una colección. Aquí está la vejiga, este es el recto, y ahí entre ellos dos está esta colección, está delimitada. El centro está en la tomografía, se llama densidad. Aquí es hipodenso o hiperdenso. Entonces esto es hipodenso, esto es isodenso, esto es hiperdenso. A diferencia del ultrasonido, que dijimos que era hipoecoico, anecoico o hiperecoico. Entonces aquí son densidades, isodenso, hipodenso, ¿vale? Entonces esta es una colección prostática probablemente.
Aquí se ve una hidronefrosis, miren, este es un contraste igual, aquí vemos un riñón normal, está captando el contraste, y vean este riñón, esto que está hipodenso, pues es orina acumulada, es un riñón que no puede drenar la orina, lleva mucho tiempo, entonces este riñón ya se perdió, miren, este riñón, esta parte blanca o más blanca es la corteza o el parénquima renal, eso es lo que funciona del riñón. Este paciente prácticamente, esto nosotros le llamamos de una forma coloquial, una bolsa hidronefrótica, o sea, no tiene, ya no es riñón esto ya nada más es una colección de orina, ¿no? Está como si fuera un quiste, está delimitado nada más por una pared muy delgada. Este riñón pues ya no sirve y hay que quitarlo. Y esto es producido por un tumor. Es una mujer mayor de edad, de 60 años, con un tumor pélvico. No sabemos si es de útero, de ovario, pero bueno, lo más probable es que sea de útero y está obstruyendo el uréter antes de llegar a la vejiga y ya tapó ese riñón y ya lo dañó. Esta paciente llegó con nosotros por el problema del riñón y pues ya le encontramos que el problema principal pues era un tumor. Otra función, miren, este paciente una lesión por arma de fuego, lesionó el uréter, y aquí se ven del lado derecho, y por eso les digo que en algunas ocasiones necesitamos hacer la completa el estudio, porque aquí vemos cómo el contraste fuga. Aquí el uréter debería de ir continuo y aquí hay una fuga del medio de contraste. Sí llega a la vejiga, pero está fugando. Entonces, aquí sería la fuga o la lesión, y aquí está dilatado el riñón. Esa es la hidronefrosis. Para una lesión, en el caso de una lesión renal, y acá también esta es una herida por arma de fuego. Está la parte de arriba sin problema, pero en la parte de abajo se dañó el riñón, el polo inferior está dañado. Esta es una colección ya de sangre, un hematoma, y el riñón está funcional, pero tiene esta colección. Entonces esta es una lesión renal que no abarca el sistema colector. Este paciente parece, si ven este riñón está como muy largo a diferencia de pues parece que este riñón tiene doble sistema colector, o sea, aquí saldría un sistema colector, aquí otro y se unirían por acá. Entonces parece que la parte de abajo del riñón, como si fueran un riñoncito pequeño unido a esta es la parte que se lesionó, la parte inferior, el polo inferior. Pero aquí podemos obtener otras informaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tórax, aquí podemos ver derrames, un absceso, entemas. Ahorita con el coronavirus pues nos sirve, cuando nosotros hacemos una tomografía a un paciente, pues siempre le tomamos hasta arriba para ver que no tenga lesiones de coronavirus en tórax y que sea un asintomático, ¿no? Aquí otra hidronefrosis, miren, los dos lados dilatados, esta es la pelvis renal, está súper dilatada, el parénquima renal aquí conservado, aquí está un poco más adelgazado y aquí llama la atención estas burbujas de gas. Esta es una infección. Entonces este paciente ya está haciendo una pielonefritis enfisematosa. Vean, estas burbujas de gas no deben de estar aquí en el riñón. Entonces lo más seguro es que sea diabético o diabética y que tenga ya una infección esta acumulación de orina, y si es diabética y se infectó, pues ya está produciendo gas. Otro ejemplo de un paciente con hidronefrosis bilateral en una reconstrucción en tercera dimensión. Entonces aquí vemos, por ejemplo, este paciente está tapado los dos riñones, aquí tiene una estenosis que está tapando, y de este lado vemos esta imagen que es una piedra. ¿Se acuerdan la radiografía que vimos ayer? Que estaba en esta zona alargada y demás, como les decía, puede ser una piedra como esta. Aquí se ve la piedra, el tercio inferior del uréter izquierdo, y aquí no se ve piedra, pero se ve que aquí ya no pasa el contraste. Entonces parece que este paciente está tapado los dos riñones, uno puede ser una estenosis, una cicatriz aquí, y acá una piedra. Y vean la dilatación importante de los dos riñones. Este paciente, si no lo resolvemos, pues va a quedar con insuficiencia renal. O en este momento pues ya tendría insuficiencia renal, de hecho, porque ya tiene los dos riñones tapados. Una tomografía simple, en la simple, como les digo, pues nos sirve para ver piedras, una piedra grande en la pelvis renal. Aquí vemos como hallazgo una hemangioma, una mancha en el hígado. Eso puede ser un hemangioma o un quiste a lo mejor, pero bueno, es una masa y un hallazgo en el hígado. Otro ejemplo de como el hito de ayer que vimos en la radiografía, el hito en la pelvis y en el cáliz inferior. Aquí si tuviera hacia acá ya sería un coraliforme. Estas piedras son extensas y son difíciles de tratar. Este es un ejemplo como el que vimos en la embriología. Alguien rápido, a ver, Daniel, Gerardo, ¿qué sería esto?
O un riñón en herradura. Así es, miren, riñón en herradura. Están los polos inferiores unidos, están fusionados, cada quien tiene un sistema colector, pero ese sistema colector que hay siempre por estas alteraciones anatómicas, sus sistemas colectores o las pelvis, los ureteros están obstruidos y se formó esta piedra. Es una piedra en el lado izquierdo del riñón, está fusionado. Es un riñón en herradura. Este es otro ejemplo de un lito en la parte final del uréter. Esta es una tomografía simple. Para estos casos pues, parece que no hay mucha duda. Nosotros seguimos el uréter y llegamos aquí a la desembocadura. Este era, acuérdense, el último sitio donde se estrecha el uréter, donde se atoran casi todas las piedras. Aquí en la unión, este es un ejemplo de un paciente también que ya no tenía mucho riñón, por decirlo. Nosotros lo quitamos y esto es la macroscópico, la pieza de este riñón. Tumores, miren, esta es la fase arterial. Nosotros vemos aquí del parénquima sale un tumor pequeño, pero este es un tumor maligno del riñón. Tumores ya más grandes, miren, pueden llegar a ser de este tamaño. Estos tumores, este tumor medía como 18 centímetros, si no mal me acuerdo. Son cirugías muy difíciles porque todos los vasos están ahí metidos, hay muchos vasos de neoformación. Y bueno, es para enseñarles cómo se ven los vasos. Por ejemplo, este centro esto ya está necrótico, miren, esta parte del tumor ya está necrotizado, ya no tiene contraste, ya no tiene flujo. Esto es por un tumor ya muy extenso. Y así se verían los tumores. Este es un tumor pequeño en el riñón, este es un tumor grande en un riñón, en el polo superior del riñón. Aquí hay necrosis, ¿no? Aquí está todo violáceo, es necrosis. Un quiste, por ejemplo, simple. Y esta es una imagen que tendríamos que valorar si es un angiomiolipoma, un quiste o un tumor en cavidades renales. Parece que está en el seno renal. Enfermedades poliquísticas, hay casos severos donde los pacientes tienen quistes en todos lados, quiste. Este riñón prácticamente no es riñón, son muchos quistes unidos. Tiene quistes en el hígado, tiene quistes en otro riñón. Es una enfermedad poliquística renal, o multiquística también. Esto es lo que vimos ayer, anormalidades, estenosis en la unión ureteropiélica y las estenosis abajo. Este es un catéter doble J y esta es una pielografía que estamos haciendo. A este paciente le pusimos la sonda y le pintamos al revés. Estas son las piedras caudaliformes. Esta es una pielonefritis granulomatosa, una piedra que tapó y se infectó y entonces se ve así el riñón prácticamente perdido. Y la Entonces, ¿se escucha? ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, ya nada más para terminar lo último. Resonancia magnética. La resonancia tiene algunas indicaciones específicas. Es más útil, por ejemplo, en caso de columna o para tejidos blandos, músculo, algunas cosas así. Nosotros en neurología nos sirve en algunos casos, por ejemplo, en caso de próstata, actualmente se está utilizando mucho para próstata, para tumores, para diferenciar características de tumores prostáticos, para saber a quién vamos a biopsiar y a quién no, o para dirigir la biopsia de próstata. Para eso ocupamos la resonancia, o la ocupamos en lugar de la tomografía en pacientes con insuficiencia renal, que necesitamos ver las características de una masa, por ejemplo, el tumor, que tenemos dudas, y no le podemos poner contraste porque a este paciente habíamos comentado que el contraste afecta la función renal. Entonces, un paciente que tiene algún problema en la función renal, si les ponemos contraste lo vamos a dañar. La resonancia también usa un tipo de contraste que se llama gadolinio, que es lo más común, a diferencia del yodo de la tomografía de nosotros. En teoría es menos dañino, aunque también puede tener sus riesgos. Pero bueno, si necesitamos a fuerza hacer un estudio contrastado, preferimos hacer una resonancia bajo ciertas indicaciones, riesgos y demás. Preferimos hacer la resonancia a una tomografía. Aquí es diferente, tiene varias fases, T1, T2, spin, y al final aquí hay una fase en la que el tejido, el agua se ve de un color y el tejido de otro. Entonces aquí, por ejemplo, en esta fase,
Y aquí en lugar de densidades usan intensidades, o sea, algo hiperintenso y algo hipointenso, ¿vale? Entonces aquí cambia la terminología a diferencia de los otros estudios. Entonces aquí no vamos a ver mucho, es un estudio ya mucho más complejo, va a ser raro que ustedes tengan que interpretar una resonancia, pero bueno, para que sepan, esto ya es para que sepan de los estudios. Estos, les digo, tienen unas funciones en general. Este, por ejemplo, es el caso de una próstata, vejiga, vesículas seminales, próstata, perdón, recto, ¿vale? En dos fases. Como ven aquí la orina, por ejemplo, está hipointensa, y aquí la vejiga, con la orina llena, la vejiga llena pues de orina es hiperintensa. Este es un corte sagital, en el que vemos otra vez la vejiga, la próstata, el recto. Aquí vemos un poquito, aquí podemos ver invasión de la próstata hacia el recto, invasión hacia los otros órganos. Por ejemplo, aquí ya está el pene, ¿vale? Aquí sería ya la parte del escroto. Esto es la resonancia para la próstata. Entonces aquí vemos la próstata, este es el recto, y aquí vemos, por ejemplo, esta lesión, que eso es lo que nos ayuda a el ultrasonido. Nosotros usamos, lo común es el ultrasonido prostático o transrectal. Por el recto introducimos el transductor y vemos la próstata con algún detalle, pero el ultrasonido es limitado para encontrar lesiones sospechosas. Entonces, en esos casos actualmente está modificando y mejorando el uso de la resonancia para definir lesiones en la próstata y dirigir biopsias. Esa es una uroresonancia. Hablamos de la resonancia de la urotomografía. Esa es una uroresonancia. Entonces, igual tiene las mismas fases que la tomografía. Entonces, como vemos, igual, esta es una fase de eliminación en una uroresonancia. Por ejemplo, este paciente pues, tenía daño renal. No le pudimos poner contraste en tomografía y le hicimos una resonancia. Y este es un tumor. Entonces, como se dan cuenta, la utilidad es casi parecida a la tomografía. Entonces aquí ya nada más nosotros valoramos lo que es los vasos, queremos saber la anatomía de los vasos y pues corroborar que esta masa, que es muy probable que sea un tumor, pues ya con la tomografía y el contraste, bueno, la resonancia con el contraste y demás, podemos determinar que sí es un tumor. Y lo último es la medicina nuclear, que es los gamagramas. Nosotros hacemos dos tipos de gamagramas, o usamos dos tipos de gamagramas principalmente. En la imagen que vimos anteriormente de la hidronefrosis severa, donde quitamos el riñón, donde les decía que es prácticamente una bolsa hidronefrótica, legalmente para que un paciente yo le diga que su riñón no funciona, le tendría yo que hacer un estudio de eso, que se llama gamagrama renal. Estos usan radionucleótidos, son marcadores, digámoslo así, que captan ciertos órganos. Estos cambian en base a si tú quieres hacer un gamagrama renal, si quieres hacer un gamagrama de tiroides, si quieres hacer un gamagrama óseo. Entonces, en base a todo eso cambia la sustancia o el isótopo que van a usar los profesionales de estudios nucleares. Entonces, en este caso nosotros vemos cómo está captando el radioisótopo de los dos lados de una forma similar, ¿sabes? Empieza aquí, va captando poco a poco. Si nosotros tuviéramos un riñón como el del otro lado que habíamos comentado, uno de estos no se pintaría. Entonces este lado no se pintaría, o este ya estaría así blanco y aquí apenas iría como de este lado. Entonces habría una simetría y eso te lo reportan. Y esta es la forma entonces en la que nosotros podemos corroborarle a un paciente que tiene duda y que oye, no, ¿cómo vas a quitar mi riñón? ¿Cómo sabes que sí funciona o que no funciona? Aunque nosotros ya vemos con los otros estudios que no capta contraste, que la imagen, pero legalmente si tú quieres corroborar, tienes que hacer un gamagrama renal y les digo, van a ver que un riñón pinta y que el otro no pinta nada, entonces no van a ver una silueta blanca acá. Y al final aquí también, si hacen una fase de eliminación, van a ver cómo pinta hacia abajo el uretra. Este es un gamagrama renal. El otro caso, que no tengo imagen, pero es el gamagrama óseo. Este también usan un radioisótopo especial y nosotros lo usamos en casos principalmente de cáncer de próstata para detectar metástasis óseas, precisamente. Entonces nosotros mandamos ese estudio para ver las metástasis, que son de los sitios más frecuentes de metástasis en la próstata, el hueso,
y les mandamos un gammagrama óseo para ver si tienen metástasis o no tienen metástasis al hueso. Entonces se vería el hueso con unas lesiones ahí, donde pintaría más, reforzaría el radioisótopo y ahí nosotros corroboramos que sería una metástasis. Son los dos casos que nosotros usamos más comúnmente, la medicina nuclear, el gammagrama. Y pues creo que ya sería lo último. Bueno, pues nada más terminamos con esto, rayos X, radiología. Esperemos que les haya servido, que se les queden las cosas, que hayan leído el capítulo. Y pues ya mañana empezamos con el capítulo de infecciones urinarias, ¿vale? Bueno, muy bien, pues ahí nos estamos viendo. Cuídense. Igualmente, Muy bien. Gracias.